Hola, ¿cómo están? Esta es la exposición de fuentes alternativas. El tema de nosotros es cableado en AC y DC. El grupo está conformado por Sebastián Ramos y Julio Contreras, quien les habla. El objetivo general de esta exposición es conocer los principios fundamentales del diseño de cálculo de conductores para sistemas fotovoltaicos aplicando la normativa. Los objetivos específicos son describir las características generales de los conductores, exponer la normativa para conductores de sistemas fotovoltaicos, explicar el cálculo para conductores en un sistema fotovoltaico. Para empezar a hablar, necesitamos conocer las características generales de un conductor, el cual nos habla del alma conductora, que normalmente los materiales más utilizados son el cobre y el aluminio. También tenemos lo que es la aislación o la chaqueta protectora del conductor, que es el termoplástico, el PVC o goma o silicona, entre otros materiales que se utilizan. También hay que tener en cuenta lo que es la canalización adecuada, de cuántos conductores pueden ir en ella, y también la capacidad del transporte de corriente de él, que es lo que vamos a ver en este tema. A la hora de calcularlo hay que tenerlo presente. Para poder hablar de esto nos vamos a la normativa NTC 2050 sección 690, que nos habla sobre los sistemas solares fotovoltaicos, el cual esta sección tiene un alcance que nos dice que los sistemas solares fotovoltaicos a los que se refiere esta sección pueden estar interconectados con otras fuentes de generación de energía eléctrica o ser autónomos y tener o no acumuladores. Hay que hablar un poco de lo que son definiciones, tener en cuenta que es una celda solar, que nos dice que son dispositivos fotovoltaicos básicos que generan electricidad cuando se exponen a la luz. También tenemos lo que es un circuito de entrada del inversor, que son conductores que van desde el inversor a la batería en los sistemas autónomos, o conductores entre el inversor y los circuitos de salida fotovoltaicos para sistemas conectados en malla. También tenemos circuito de fuente fotovoltaica, que son conductores entre los módulos o que van desde los módulos al punto o puntos de conexión del sistema de corriente continua. También tenemos circuitos de salida del inversor, que son conductores entre el inversor y el centro de carga de corriente alterna. En los sistemas autónomos o conductores que van desde el inversor hasta el equipo de acometida u otra fuente de generación de energía eléctrica. Tenemos también lo que es un sistema solar fotovoltaico, que nos dice que es un conjunto total de componentes y subsistemas que convierten la energía solar en energía eléctrica adecuada para la conexión de una carga de utilización, en el cual pues en este caso, en este sistema pues vamos a ver lo que son los componentes, los conductores. Ahí en la imagen podemos ver cómo se conforma un sistema solar fotovoltaico. Podemos ver lo que son los paneles solares, los diodos de bloqueo. También podemos ver lo que es el inversor, las celdas solares. También se pueden observar que desde el inversor hacia atrás casi todo el cableado o todo el cableado es en corriente continua, y del inversor hacia adelante, hacia donde está la carga, es en corriente alterna. Para poder hacer estos cálculos del conductor debemos tener en cuenta su dimensionamiento y la corriente del circuito. Para esto pues tenemos lo que es la capacidad, pues la normativa nos habla de la capacidad de corriente y los dispositivos de protección contra sobrecorriente, que van muy de la mano. Entonces, en la capacidad de corriente de los conductores y la corriente nominal o ajuste de disparo de los dispositivos de protección contra sobrecorriente en un circuito de un sistema solar fotovoltaico no debe ser menor al 125% de la corriente calculada según el siguiente apartado, que es el apartado B, en el cual vamos a encontrar el cálculo de la corriente del circuito. ¿Y cómo es esto? Pues el cálculo de la corriente del circuito para un tipo individual de circuito se debe calcular de la siguiente manera. Primero,
el circuito de la fuente fotovoltaica, que es la suma de la corriente nominal de cortocircuito de los módulos en paralelo. Después de esto encontramos lo que es el circuito de salida fotovoltaica, que es la corriente nominal de cortocircuito de la fuente de alimentación fotovoltaica. Tenemos también lo que es el circuito de salida fotovoltaica, que es la corriente nominal de salida del inversor o de la unidad de acondicionamiento de energía. Y tenemos por último el circuito de entrada del inversor autónomo, que es la corriente nominal de entrada del inversor autónomo cuando éste se produce la energía nominal a la menor tensión. Teniendo estos parámetros, pues ya podemos calcular lo que es la corriente que debe soportar nuestro conductor, haciéndole nuestro factor de corrección, que nos dice que no debe ser menor al 125% de la corriente calculada. Después tenemos lo que son los métodos de alambrados, en el cual pues nos hablan un poco acerca de los sistemas de alambrados. También nos habla del cable de conductor sencillo, los cables y cordones flexibles, los cables de conductores con secciones transversales pequeñas, el cual se resumen en esta tabla que tenemos aquí, que nos dice que dependiendo la temperatura ambiente a la cual se va a exponer el conductor, se le debe corregir un factor de corrección, el cual, por ejemplo, si tenemos una temperatura ambiente de, por ejemplo, 40 grados y la temperatura nominal del conductor es de 60 grados, pues se le hace un factor de corrección del 0,82% a nuestra corriente o al valor de la corriente nominal que llevamos. Aquí podemos encontrar la tabla, que después de hallar nuestra corriente podemos escoger tanto el calibre del conductor y dependiendo de la temperatura ambiente a la cual va a estar el conductor, pues se hace sus factores de corrección. Más adelante mi compañero en el ejemplo pues nos va a explicar un poco acerca de eso, cómo se aplica. Continuando con la exposición del compañero, vamos con los cálculos de la sección de corriente continua y cálculos de sección de corriente alterna. Esto nos habla de que es el tipo de cálculo que se usa para dar con el resultado que se requiere. Esta fórmula se comprende de 2 veces la corriente por la longitud del cable sobre el sigma multiplicado por el cálculo de por la caída de tensión. Esta es por un delta que se encuentra. Esta sección del cable se da en milímetros cuadrados. El cambio del cálculo de la sección de corriente alterna tiene mucho que ver, ya que va a componer con una multiplicación de coseno de phi. Esta va a ser pues, de igual manera 2 veces la corriente por la longitud del cable por el coseno del ángulo de phi sobre sigma por la caída de tensión. Esta va a ser de igual manera, el resultado se va a dar en milímetros cuadrados. Continuando con la diapositiva, vamos a las caídas de tensiones máximas permitidas. Estas caídas de tensiones máximas permitidas, encontramos que va a haber una caída de tensión máxima entre el generador fotovoltaico y el regulador. Esta va a tener una caída de tensión máxima del 3%. Este cable que se encuentra del generador fotovoltaico al regulador es un cable de DC. De igual manera, se va a encontrar un cable de DC del regulador a las cargas y del regulador a la batería. Va a tener también una caída de tensión el inversor a las cargas con una caída de tensión del 3%, pero ya esta caída de tensión se va a encontrar con un cable de AC, haciendo diferencia entre el generador fotovoltaico, el regulador, y el inversor con las cargas. Esto nos dice de igual manera que entre el 1% o el 3% de la tensión del tramo del cable, este es el inversor y las cargas de corriente alterna a 230 voltios.
terminando así con la exposición con nuestro compañero. Gracias por su atención.